Mi madre me suplicó que volviera a casa por Navidad. Soy Clara Moreno. Tengo 30 años y, como una idiota, llegué a pensar que estas Navidades en España podrían ser diferentes. Me llamó a Londres a las 3 de la mañana, llorando por Facetime, diciendo que ya nunca nos veíamos y que toda la familia me necesitaba allí. Tras un vuelo agotador de varias horas, escalas interminables, el móvil sin batería y oliendo a café de avión, aparecí en su puerta en Madrid con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Me dolía la espalda y el corazón me latía con fuerza, esperando tontamente que me abrazara como cuando era pequeña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola, ni un qué tal el viaje, ni un abrazo. Solo mi madre mirando mi maleta y diciendo, como si fuera lo más normal del mundo: te quedarás cuidando a los niños de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar. En ese momento, mi hermano Javier apareció en el umbral con gafas de sol, su bolsa de viaje al hombro y los niños colgados de sus brazos. Se burló y dijo: chicos, no le manchéis los mocos a la tía Clara, que tiene jet lag. Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños. Todos partiéndose de risa mientras yo estaba allí plantada con los pelos del avión y un extracto de la tarjeta de crédito lleno de vuelos que yo misma había pagado. No grité. No lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en el recibidor, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una sola frase. Ese fue el momento en que todo cambió. Las risas se detuvieron. Sus rostros se quedaron pálidos. Mi madre no paraba de susurrar. No, no, de ninguna manera. Para cuando terminé, sus vacaciones de ensueño se habían esfumado. Su casa estaba en juego y yo, por fin, había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quedaos conmigo hasta el final y os contaré exactamente cómo una hija desagradecida arruinó las navidades perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que, en cuanto dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender por qué, tenéis que saber lo que esa gente me había estado haciendo durante años. Mi madre no me echaba de menos cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de esa videollamada a las 3 de la mañana, ya me había enviado capturas de pantalla de precios desorbitados para vacaciones, insinuando que ella y mi padre nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo por esta vez. Así empezaba cada favor. Cuando mi padre necesitó una operación de rodilla por la privada, envié el dinero. Cuando mi hermano Javier agotó el límite de sus tarjetas de crédito con su gran idea de comercio electrónico, le ayudé a consolidar su deuda. Cuando se rompió la caldera y la hipoteca estaba atrasada, envié dinero, y a la semana siguiente mi madre publicaba fotos en un nuevo sitio de brunch de moda en el centro. Yo vivo en un piso minúsculo en Londres. Cocino casi siempre en casa, voy caminando al trabajo bajo la lluvia y, de alguna manera, seguía pagando el Uber Eats y las suscripciones de streaming de una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera residía. Pero esta vez, antes de reservar mi propio billete a casa, presté atención. Guardé cada transferencia de Bizum, cada recibo de PayPal y cada mensaje de gracias, cariño, te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. También me di cuenta de algo más. Un correo del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como cotitular solo para conseguir un mejor tipo de interés, y yo había estado cubriendo los impagos desde entonces. Así que, mientras mi madre lloraba por Facetime diciendo que los niños me echaban de menos, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria y dándome cuenta de que mi familia solo me trataba como parte del grupo cuando vencía una factura. Estuve a punto de decir que no, pero me asaltó un pensamiento diferente. Si estaban dispuestos a arrastrarme por medio mundo para usarme como niñera gratis y tarjeta de crédito andante, yo estaba dispuesta a mostrarles qué pasa cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también hablé con un asesor financiero, descargué 3 años de extractos bancarios y preparé un documento legal sencillo. Por eso, de pie en esa puerta en Madrid, mientras Javier se reía y mi madre anunciaba mi horario de niñera, yo no era solo la hija cansada que ellos esperaban. Entré con mi maleta,
Dejé que los niños saltaran a mi alrededor y los seguí a la cocina, donde el itinerario del viaje estaba sobre la encimera como una promesa brillante. Fotos del complejo turístico, horarios de vuelos. Mi madre señaló el folleto y dijo: «¿Ves? Por eso te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedan contigo y nosotros por fin tendremos unas vacaciones de verdad». Miré el nombre del hotel, reconocí el número de mi tarjeta en el correo de confirmación abierto en su móvil y sentí que el interruptor en mi pecho volvía a saltar. Pensaban que había vuelto para hacer su interna y su banco en realidad había volado para hacer algo que debía haber hecho hace años. Sonreí y pedí a todos que fueran al comedor para repasar unas cosas antes de que se marcharan. Abrí mi portátil sobre la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertiría a este viaje familiar en la última vez que me verían como un recurso gratuito. Mi padre se sentó a la cabecera como en una reunión de negocios. Mi madre se quedó junto a la encimera agarrando el itinerario y Javier miraba su móvil sin prestar mucha atención. Deslicé el portátil y dije con toda la calma del mundo: «Antes de que os vayáis a ninguna parte, tenemos que hablar de dinero». Javier gruñó: «Clara, ¿en serio? Ahora». Mi madre me lanzó esa mirada de víctima y dijo: «Cariño, hemos estado bajo mucho estrés. ¿Podemos no empezar una pelea antes de irnos?». No levanté la voz. Simplemente hice clic en la primera carpeta llamada Hogar Moreno y abrí una hoja de cálculo. Cada línea tenía fecha, código de colores y era brutalmente clara. «El pasado marzo, empecé, me llamasteis porque la hipoteca llevaba 2 meses de retraso. Envié 1.200 euros. En junio, los gastos del negocio de Javier agotaron su tarjeta y envié 2.500. Cuando se rompió la caldera, 900. Cuando el coche de papá necesitó neumáticos, 600. Facturas de luz, 300 aquí, 400 allá. Cada mes, durante 3 años, ha habido algo». Fui bajando la pantalla lentamente para que vieran cómo se acumulaba la cifra. Y esto sin contar Disney y Netflix, el plan familiar de Spotify, vuestro Amazon Prime, el plan de telefonía móvil y las peticiones aleatorias de Bizum que siempre coinciden con las rebajas. Javier se enderezó en su silla, perdiendo el color de la cara al reconocer sus propias notas de «te lo devuelvo el mes que viene». Mi madre se llevó la mano a la boca al ver las capturas de sus mensajes pidiendo dinero para gasolina para visitar a la abuela, seguidas de fotos suyas en un salón de manicura nuevo. Mi padre apretó la mandíbula al ver la transferencia para su operación de rodilla junto al recibo de una televisión de pantalla plana gigante que apareció esa misma semana. «Esto no es justo», susurró mi madre. «Nos estás haciendo parecer malas personas». Negué con la cabeza. «No os estoy haciendo parecer nada. Solo os estoy enseñando lo que ha pasado de verdad». Llegué al final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, enorme e innegable. «En los últimos 36 meses», dije en voz baja, «he enviado a esta casa poco más de 60.000 euros». La habitación se quedó en silencio sepulcral. Javier parpadeó con fuerza. Mi padre se quedó mirando a la pared, con la mandíbula tensa. Mi madre seguía susurrando: «No, eso no puede ser verdad», como si repitiendo la frase pudiera cambiar las matemáticas. Metí la mano en mi bolso y saqué un fajo de folios impresos, que deslicé sobre la mesa junto al itinerario de su complejo de lujo. «Esto», dije, «es un acuerdo sencillo. No es una demanda, no os voy a llevar a juicio. Es solo un registro donde reconocéis que me debéis este dinero y que empezaréis a devolverlo. Aunque sea poco a poco, 50 euros al mes, 100, lo que sea». Lo redacté con un modelo legal y mi asesor lo revisó. «Todo lo que dice es que esto», señalé los 60.000 en la pantalla, «no fue un regalo». Mi padre finalmente salió de su asombro y gritó: «Somos familia. No se pone a la familia en deuda de esa manera». «¿Qué vas a hacer? ¿Demandar a tus propios padres?». Le sostuve la mirada. La familia no oculta una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago llega tarde. La familia no se gasta su dinero en vacaciones y branches para luego decir a todo el mundo que los ha abandonado. Mi madre se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Javier agarró las páginas,
Leyó el primer párrafo y se le quebró la voz. Esto es una locura. No puedo devolver esto. Ninguno de nosotros puede. Me recliné en la silla. Lo sé, y no espero que lo hagáis de golpe. Pero he terminado de vivir en un mundo donde vosotros fingís ser las víctimas y yo soy la chica egoísta que se fue a hacer carrera al extranjero. Si alguna vez le decís a un vecino, a un primo o publicáis en Facebook que os dejé sin nada, les enseñaré estos números. Les enseñaré cada transferencia, cada factura que cubrí. Cada vez que elegisteis el Starbucks antes que el recibo de la luz porque sabíais que yo os sacaría del apuro. Mi madre negaba con la cabeza una y otra vez. No, no, de ninguna manera. No harías eso, Clara. No humillarías a tu propia familia. Me encogí de hombros. No tengo planeado hacerlo, siempre y cuando dejéis de mentir. Entonces hice clic en otra pestaña. La de la confirmación de la reserva de su hotel. El logotipo llenó la pantalla junto con sus nombres, fechas y una nota al pie con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. Y sobre ese viaje familiar que tanto os emociona, añadí, manteniendo la voz tranquila, mejor que os sentéis para esta parte. Mi padre frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Señalé la línea de estado debajo del número de reserva. Cancelado. Hace 3 días llamé al hotel y a la aerolínea, dije. Como las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. El paquete ha sido reembolsado y los créditos de los vuelos se han movido. Así que, cuando os dije en la puerta que no iba a hacer de niñera mientras os ibais de vacaciones. Cerré el portátil a medias, lo justo para ver sus caras a la vez, lo que quería decir es que ya no hay vacaciones. No sin mí. No con mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi padre se levantó de la silla de un salto al ver la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que el texto cambiara. No tenías derecho, espetó, esos son nuestros billetes. Ni siquiera pestañeé. Se compraron con mi tarjeta, desde mi cuenta y con mi dinero. El derecho era todo mío. Él abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba pasando a la siguiente ventana. Y eso nos lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla apareció un correo del banco con los nombres de ambos. Gary Moreno y Clara Moreno, cotitulares. Mi padre se quedó mirando el monitor mientras el color desaparecía de su rostro. Mi madre susurró. Clara, por favor, esto no. Nos dijiste que era solo papeleo. Tragué el nudo de amargura en mi garganta. Me dijisteis que era una formalidad y que no me afectaría, pero he sido yo quien ha cubierto los impagos de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidabais un recibo, mi historial crediticio también se hundía. Pulsé un botón y apareció un vídeo en la esquina de la pantalla. Era mi asesora financiera desde Londres. Giré el portátil para que mis padres pudieran verla. Ella explicó, con un lenguaje calmado y profesional, que como cotitular, mi crédito estaba atado a esta casa y que los constantes retrasos me estaban perjudicando. Añadió que yo tenía el derecho de solicitar al banco que me eliminaran del préstamo. En la práctica, eso significaría que los demás titulares tendrían que calificar por su cuenta, refinanciar o, si no cumplían los requisitos, la propiedad tendría que venderse para liquidar la deuda. No puedes hacer eso. Gritó mi madre temblando. No podemos permitirnos mudarnos ni pagar una cuota más alta. Eso es algo entre vosotros y el banco, respondió la asesora. Clara no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que no se beneficia, especialmente cuando ella es quien pone la diferencia. Terminé la llamada con el corazón golpeándome las costillas. Mi padre se encaró conmigo. ¿Vas a dejar a tus propios padres en la calle por unos números en una pantalla? No, le miré a los ojos. Voy a dejar de permitir que juguéis con mi futuro mientras actuáis como si os debiera mi vida entera. Si podéis permitiros hoteles y aviones cuando creéis que yo estaré aquí para cuidar niños, podéis permitiros sentaros con el banco y averiguar cómo pagar vuestra propia casa. Saqué una carta doblada de mi bolso. Este es mi aviso formal de que voy a detener todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad. El banco se pondrá en contacto con vosotros a partir de ahora.
También voy a cerrar la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir por si había una emergencia. Mi madre emitió un sonido ahogado. Pero de ahí sale el dinero para la comida y las facturas de la luz. ¿Cómo vamos a gestionarlo? De la misma manera que cualquier otro adulto en este país, respondí. Con vuestros propios ingresos, vuestro presupuesto y vuestras propias consecuencias cuando gastáis de más. Abrí otra pestaña con todas las domiciliaciones que había configurado. Hipoteca, luz, internet, suscripciones, entregas de comida, el pago del coche. En todas aparecía mi nombre como pagadora. A partir de hoy, estos pagos se detienen, dije, mientras mi cursor pasaba sobre el botón de cancelar en cada uno de ellos. Recibiréis vuestras propias facturas a vuestro nombre. Si llegan tarde, será un problema vuestro con las compañías, no mío con mi historial de crédito. Javier finalmente habló, con el pánico asomando en su voz. Clara, no puedes quitarnos todo de golpe. Al menos danos tiempo. Buscaré más horas, haré más turnos de reparto, lo juro. Solo no nos jodas así. Tienes 34 años, le espeté. Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años sin usarme a mí como red de seguridad. Él se quedó mirando la mesa con la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me hablando. Casi vuelvo a mi papel de siempre. La que lo arregla todo, la ayudante silenciosa que llora en la ducha y luego abre la aplicación del banco para que todo el drama desaparezca. Pero recordé cómo se habían reído en la puerta y cómo mi madre había dicho tú cuidarás a los niños como si fuera una tarea más en su lista de quehaceres. Esa parte blanda de mí se cerró de golpe. Fui dando a cancelar uno por uno. Los correos de confirmación empezaron a sonar en mi móvil. Mi madre respiraba cada vez más rápido y mi padre se hundió en su silla. Esto es cruel, murmuró él, nos estás castigando. No, negué con la cabeza. Por fin salgo de un papel que todos escribisteis sin preguntarme, y os doy la oportunidad de ser honestos sobre lo que de verdad podéis permitiros sin esconderos detrás de mi cuenta bancaria. Cerré el portátil y me puse en pie. Me temblaban las piernas, pero me sentía firme. Después de esto, si decidís contarle a alguien que os he abandonado, recordad que tengo cada recibo, cada factura y cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que contáis para sentiros mejor con vosotros mismos. Agarré mi maleta. Queríais unas vacaciones de verdad. Quizás sean estas. Unas vacaciones de fingir que soy vuestra solución mágica para cada mala decisión. A ver cómo manejáis la vida sin eso. Mi padre finalmente estalló cuando me vio rodar la maleta hacia el pasillo. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de baldosas. Si vas a marcharte después de este numerito, ni te molestes en volver, ladró. No eres bienvenida en esta casa si vas a echarnos el dinero en cara. Mi madre me agarró del brazo. Gary, para. Solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto, dijo ella, pero no se movió para interponerse entre nosotros. Javier seguía mirando al suelo, en silencio. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo y cada músculo de mi cuerpo temblando. Una parte de mí quería dejarlo todo, pedir perdón y decir que encontraría una solución, como siempre hacía. En lugar de eso, me enderecé y dije. Tú eres el que decidió que mi valor aquí se mide por lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca lo fui de verdad. Mi padre señaló la puerta con el dedo. Fuera, dijo. Y no vengas llorando cuando Londres te mastique y te escupa. Casi me río de aquello. Londres no era la ciudad que me estaba comiendo viva, era esta cocina. Salí a la calle, el sol de California me dio en la cara y cerré la puerta tras de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Lo único que se oía era a los niños peleando por unos dibujos animados en el salón, felizmente ignorantes de que sus vacaciones se acababan de evaporar. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin techo de lo que realmente era. El conductor cargó mi equipaje en el maletero y preguntó. ¿A dónde vamos? Respiré hondo y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres. Un rascacielos en el centro de San Diego, a 15 minutos de su tranquila calle,
pero en un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y chantajes emocionales, había usado mis ahorros y mi sueldo fijo como diseñadora UX para dar la entrada de un pequeño piso de una habitación. Le dije a mi familia que estaba pensando en volver a España algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme poco a poco y en silencio una vez que descubriera cómo desvincularme de sus finanzas sin hacerlo estallar todo. Esta noche demostró que no había una forma suave de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, me pareció irreal. Pasé mi llave magnética, crucé el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el ascensor hasta la 8ª planta. El piso olía a pintura fresca y alfombra nueva. No olía a comida de nadie, ni a estrés, ni a desesperación. Solo estaba vacío. Era mío. Dejé caer la maleta en medio del salón y me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi móvil no vibraba con un ¿puedes enviarnos algo hasta el viernes? O la tarjeta ha sido rechazada, ¿puedes arreglarlo? Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas que aún pagaba y que no estaban a mi nombre. Disney y familiar. Cancelado. El paquete de Hulu. Cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento en la nube compartido, los cargos aleatorios de Apple por juegos que descargaban los niños. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo de confirmación se sentía como cortar una cuerda que había estado apretando mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato de supermercado en mi cocina nueva, apenas equipada, me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía sofá todavía. En el silencio, sin los suspiros constantes de mi madre ni la televisión de mi padre a todo volumen, asomaron las dudas. ¿Y si me había pasado? ¿Y si de verdad no podían pagar la luz sin mí? ¿Y si me había convertido en esa hija egoísta y desagradecida de la que mi padre siempre me advirtió? Entonces recordé cómo mi madre había abierto la puerta como si yo fuera una empleada llegando a su turno. Recordé a Javier bromeando sobre los niños manchándome de mocos mientras todos se reían, asumiendo que yo simplemente encajaría en mi sitio para hacer posible sus planes. Y bajo el miedo y la culpa, algo más se asentó en mi pecho por primera vez en años. Una fina silenciosa capa de paz. Iban a sentir el impacto de mi ausencia, sin duda. Llegarían las facturas, se acumularían los recargos por demora, la vida que habían construido sobre mi sueldo invisible empezaría a tambalearse. Pero esta noche, en este pequeño y resonante piso, no había nadie a quien salvar excepto a mí misma. Tomé un sorbo de café, abrí de nuevo el portátil, vi cómo empezaban a llegar los nuevos correos del banco, de las compañías de suministros, de los servicios de streaming, todos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba por su cuenta. La primera señal de que mis decisiones les estaban golpeando no llegó por una llamada o un mensaje. Llegó por Facebook. Una semana después de mudarme, mi amiga Emma me envió una captura de pantalla con un mensaje simple. ¿Has visto esto? Era el perfil de mi padre, con su nombre justo encima de un estado largo dramático sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en cuanto consiguen un trabajo de lujo en el extranjero, como él y mi madre se habían quedado sin nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no hacía falta. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Rezad por nosotros. Debajo había comentarios de personas que me conocían desde que llevaba aparato. Lo siento mucho, Gary. Es horrible. Los jóvenes de hoy no entienden lo que es la familia. Le disteis todo, así es como os lo paga. Una mujer añadió. Si ella no ayuda, quizá podríais abrir un GoFundMe. Lo compartiremos. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado hielo. Estaba haciendo exactamente lo que le advertí que no hiciera. Convirtiéndose en la víctima indefensa, a mí en la villana de corazón frío. Estaba reescribiendo la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces había pagado yo sus facturas en silencio. Durante un minuto, caminé por mi pequeño salón con el móvil en la mano, con el dedo rozando el botón de llamada. Casi vuelvo a esa casa, casi le suplico que lo borrara.
Casi me ofrezco a restablecer uno de los pagos solo para que la humillación cesara. La antigua versión de mí, la entrenada para arreglarlo todo, arañaba el interior de mi pecho. Entonces recordé la hoja de cálculo de mi portátil. Recordé el correo que vinculaba mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias y la forma en que mi madre miró a través de mi cara directamente a mi maleta cuando abrió la puerta, como si yo fuera una repartidora entregando un paquete. Esa imagen me hizo reaccionar. En lugar de llamar a mi padre, abrí mi correo y recuperé el hilo con mi asesora financiera. Le hablé de la publicación y de cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Le hice una pregunta sencilla. ¿Había algo más que tuviera que hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con un mensaje detallado sobre documentarlo todo, guardar copias de cada transferencia y factura, y asegurarse de que el banco y las agencias pertinentes tuvieran la imagen completa de quien había estado pagando que en realidad. Mencionó que, en situaciones como la mía, donde una persona sostiene extraoficialmente un hogar que también recibe ciertos beneficios o alega dificultades económicas, puede ser apropiado pedir una revisión para asegurar que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso, solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, mientras mi padre seguía publicando quejas vagas sobre hijos ingratos, empezaron a llegar sobres a la casa de su tranquila urbanización. No los vi yo misma, pero los mensajes frenéticos de mi madre me dijeron lo suficiente. ¿Has hablado con el banco?, escribió una mañana. Nos ha llegado una carta sobre la reevaluación del préstamo. ¿Quieren información actualizada? Otro día, temprano un lunes, llegó una ráfaga de mensajes. Hay algo de Hacienda. Me estoy asustando. Pensé que habías dicho que todo estaba bien. ¿Por qué hacen preguntas? Yo nunca había dicho que todo estuviera bien, había dicho que ya no iba a arreglar las cosas a oscuras. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las compañías de servicios querían el pago total en lugar de los pagos parciales que yo había estado colando en el último segundo, como una limpiadora invisible que recoge un desastre que nadie más reconoce. La cómoda niebla en la que habían estado viviendo se estaba disipando, y no quedaba nada tras lo que esconderse excepto la realidad de lo que realmente podían permitirse. Javier finalmente me escribió pidiendo vernos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin su sarcasmo habitual. Tenía ojeras, barba de varios días y una mochila de reparto colgada al hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. Papá tiene que callarse en Internet. Esos posts están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo, a mamá y, sinceramente, a mí también. Y sé que estás enfadada, pero con esto de las cartas y las llamadas. ¿Hiciste algo, verdad? Le miré fijamente a los ojos. No he hecho nada, Javier. Solo he dejado de ocultar la verdad. Si el banco hace preguntas, es porque las cifras que declaráis no coinciden con la realidad de quien paga la hipoteca. Si Hacienda os busca, es porque habéis estado recibiendo miles de euros en donaciones no declaradas para mantener un nivel de vida que no os corresponde. Solo he dejado de ser vuestro escudo fiscal. Él suspiró y se pasó las manos por la cara. Mamá está destrozada. Se pasa el día llorando. Papá se niega a vender el coche nuevo, dice que es una cuestión de dignidad. Pero van a perder la casa, Clara. Si no nos ayudas a refinanciar, en 3 meses estaremos en la calle. Entonces tendréis que venderla, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Vended la casa de Madrid, buscad un piso más pequeño en las afueras o volved al pueblo. No es el fin del mundo, Javier. Es solo vivir según vuestras posibilidades. Él se levantó bruscamente. Eres de hielo. Mamá tenía razón, Londres te ha cambiado. Ya no eres de los nuestros. Si ser de los vuestros significa dejar que me hundáis con vosotros mientras me llamáis egoísta, entonces me alegro de haber cambiado. Javier se marchó sin despedirse. Una semana después, recibí una llamada de un número que no esperaba. Mi madre. Pero esta vez no gritaba ni lloraba. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Clara. Susurró.
Hemos puesto el cartel de se vende. Tu padre no lo sabe todavía, pero he hablado con el banco. Voy a liquidar la deuda y buscar algo para nosotros dos. Javier dice que se mudará con la familia de su mujer. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de tristeza. Por primera vez en décadas, mi madre estaba tomando una decisión basada en la realidad y no en una fantasía financiada por mí. Es lo mejor, mamá, le dije suavemente. ¿Vendrás a vernos? ¿Sin abogados ni hojas de cálculo? Preguntó ella. Algún día, mamá. Cuando pueda entrar en esa casa y sentir que soy tu hija, y no tu cajero automático. Pasaron los meses. La casa de Madrid se vendió. Mis padres se mudaron a un piso pequeño en una zona más asequible de Castilla-La Mancha, donde la pensión de mi padre y el pequeño sueldo de mi madre realmente cubren sus gastos. Javier, por fin, empezó a trabajar horas extra de verdad para mantener a sus hijos, sin esperar que su hermana pequeña le cubra las deudas de sus negocios fallidos. El día de Nochebuena, estaba sentada en mi propio sofá en mi piso de San Diego. Tenía una taza de chocolate caliente en las manos y las luces del árbol parpadeaban contra el cristal de la ventana. No había vuelos cancelados, ni niños que cuidar por obligación, ni transferencias de emergencia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Una foto de una pequeña mesa de comedor con un mantel sencillo, 2 platos de jamón, queso y una botella de vino barato. Feliz Navidad, Clara. Te echamos de menos. Gracias por hacernos despertar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto. Por primera vez en mi vida, no sentía la obligación de estar en otro lugar. No era la salvadora, ni la villana, ni la cuenta corriente de nadie. Era simplemente Clara. En cuanto a mi padre, lo último que supe de él fue otro post vago en Facebook sobre familia que te da la espalda. Le silencié, luego bloqueé su perfil y su número. Se sintió menos como dar un portazo y más como cerrar una herida que se negaba a sanar. Aquí está lo que aprendí. La familia no deja de ser familia solo porque digas no. Las personas que realmente te quieren acabarán ajustándose a tus límites. Los que solo estaban allí por lo que podías darles, te llamarán egoísta en el momento en que dejes de desangrarte por ellos. Duele. Es solitario. Pero a veces, la distancia es la única forma de dejar de ahogarse en las malas decisiones de los demás. Así que, dejadme preguntaros esto. Si las personas que agotan vuestra cuenta bancaria y vuestra cordura comparten vuestro apellido, ¿seguiríais pagando el precio solo por ser llamados leales? ¿O os marcharíais como hice yo y finalmente os daríais permiso para ser vuestra propia familia? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme.
La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira.
Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid.
Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes.
Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martín asintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Bowman no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar,
me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba: Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico.
Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Caterina hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Sé lo de BIM Global. Sé lo del limpiador de baños». Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. «Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz». Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos.
Está senil. Llamad a un médico. No será necesario, dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arzac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran dos agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.